Cordial saludo tengan todos ustedes, hermanos y amigos. A veces, estando despiertos, estamos dormidos. Suena como un poco contradictoria la frase, pero esto nos recuerda una frase también muy famosa que nos regalaron por allá en un concurso de belleza de nuestro hermoso país. Pero debemos reconocer que en reuniones, que en asambleas, en conferencias, en películas, en eventos, pasan cosas importantes y no nos damos cuenta porque dormimos. Nos descuidamos, pensamos en otras cosas o simplemente hacemos cosas diferentes de lo que estamos viviendo o en lo que estamos participando. Y hoy en día nos toca batallar con un gran distractor, este aparatico pequeño que nos acompaña a todos llamado celular. Pero el mundo también en el que vivimos, con todas esas propuestas que nos tiene a todos nosotros, es también un gran distractor. Y nos hace quitar la mirada de lo que es verdaderamente importante para todos nosotros. Es posible entonces que si duermes te pierdas de maravillas que pasan a tu alrededor e incluso de maravillas que están pasando en ti. Y creo que hay una porción de la palabra, porción que nos está regalando el Señor en esta ocasión, que nos puede dar una luz acerca de este tema. Por eso los invito, hermanos, para que vamos a la palabra del Señor y nos ubicamos en el Evangelio de Lucas capítulo 9 a partir del versículo 28. Dice la palabra del Señor, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Padre, te alabamos, Señor, te damos honra, honor y gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu enseñanza, por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté ministrando en todos nosotros, Señor, que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. No solamente para entenderla, sino para aplicarla, llevar a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a partir de la palabra de hoy, usted, mi hermano y amigo, se va a poder dar cuenta que despierto verás la gloria de Dios. Muy bien. Inicia la palabra de hoy, esta porción de hoy, diciéndonos que 8 días después de estas palabras, ahí en el versículo 28, y entonces esto nos ubica en el anuncio que hizo Jesús a sus discípulos acerca de su muerte. Si nos ubicamos en la porción anterior nos podemos dar cuenta con plena seguridad entonces que los discípulos no solamente se asombraron, sino que digamos que quedaron escandalizados. Pero el evento que el Señor nos regala hoy, este evento de la transfiguración de Jesús, más allá del asombro y más allá del escándalo,
fue proyectado para mostrar no solamente a los ojos, sino para mostrar al corazón cuán gloriosa sería aquella muerte que Jesús había mencionado a los suyos. Jesús entonces toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, testigos únicos también de otros eventos, y ahora aquí en la transfiguración de Jesús. Y dice la palabra entonces que Jesús subió con ellos a orar. Jesús entonces, después de anunciar su muerte, una oración al soberano creador de parte de Jesús sería, pues, considerando esa angustia crítica en la completa humanidad de Jesús, yo me imagino a Jesús orando de la siguiente manera. Sonidos fuertes, quizás de un llanto fuerte, unas lágrimas fuertes. Jesús era humano como tú y como yo. De la misma manera, yo me lo imagino, hermanos y amigos, que de la misma manera en que yo he llorado, de la misma manera en que yo he tenido y he pasado por angustia, asimismo entonces me imagino a Jesús orándole a su Padre. Y podríamos agregar sonidos fuertes y una gran tristeza que lo agobiaba fuertemente. Y quizás palabras como, Padre, vine a los míos y no me recibieron. Aún los otros hijos de mi madre me excluyen y yo los extraño. Mira la cantidad de enemigos que tengo y siguen creciendo, cada día son más y más. Tienen un odio violento por mí y diciéndole, Padre, levántate, Padre mío, utilízame para bien, glorifica tu nombre. Yo no sé si usted se ha imaginado a Jesús orando, pero podríamos imaginarnos a Jesús en esta ocasión, más o menos de esa forma. Dice la palabra que mientras oraba la apariencia, y yo no sé, hermanos, de cuántas megas era el internet de Jesús, que la respuesta fue inmediata. Antes que llamara recibió la respuesta, antes que llamara recibió la contestación, y mientras todavía hablaba, fue oído, fue escuchado. Su oración fue interrumpida por la respuesta del Padre, hermanos. Hermosa interrupción a esta oración. Muchas veces, hermanos y amigos, en medio de nuestros gemidos, los hijos del Altísimo somos transportados como a una especie de cielo sobre esta tierra. Yo sé que usted ha vivido esta maravillosa experiencia, hermano y amigo. Las oraciones de Jesús entonces traen resplandor, traen luz, traen fuerza, traen un gozo santo. Se da una especie de resplandor divino. Y el rostro de Jesús resplandeció como el sol, y sus vestidos tan blancos como la nieve, blancura que ningún detergente de la tierra pudiera lograr. Y con estas características, la luz parecería que resplandecía sobre él, pero no desde afuera, sino de adentro de él para afuera. Era una especie como de llamarada de gloria celestial. Eso, me imagino que eso es una cosa espectacular, fantástica, incluso hasta con dificultad de describir con palabras. Y dos varones, dice la palabra, que hablaban con Jesús, Moisés y Elías. Aparecieron en majestad. A propósito, parece que los discípulos reconocieron a Moisés y reconocieron a Elías a pesar de no haberlos visto nunca. Indudablemente que esto fue por una revelación de Dios mismo. Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas, y los dos juntos, es decir, todo el testimonio de las antiguas escrituras
y los santos del Antiguo Testamento, entonces todo esto representaba, los dos juntos representaban a Cristo. Y un Cristo ahora no presentado en un libro, sino por hombres vivientes, y no a un Mesías que habría de venir o un Mesías venidero, sino a uno que había venido, visiblemente porque aparecieron y audiblemente porque hablaron. Ellos hablaban. Y nos preguntamos, bueno, ¿y de qué hablaban? ¿De qué hablaban Moisés, Elías y Jesús? ¿Del cielo? ¿De los ángeles? Hicieron quizás un repaso de sus vidas, estaban hablando de historia, no sé. Pero creo que el versículo siguiente, el 31, creo que nos indica que hablaron de algo en particular. Hablaron de la partida de Jesús. Hablaron de la muerte de Cristo. Y por consiguiente hablaron de la resurrección, el evento más trascendental de toda la historia, la muerte de Cristo. Ahora recordemos que nuestras conversaciones usualmente giran con nuestros amigos alrededor de algo que es importante para nosotros. Y así fue en esta ocasión con estos tres personajes. ¿Qué podemos aprender de este evento inicialmente? Primero, que la muerte de un Mesías se convertía en la verdadera teología del pueblo judío. Se lo repito, que la muerte de un Mesías se convertía en la verdadera teología del pueblo judío. Claro que tenemos que reconocer que por mucho tiempo el pueblo judío se había apartado de la fe y aún se había apartado de la preparación para recibir al Mesías, para recibir al Salvador. Pero aquí tenemos entonces a dos representantes, a los representantes de la antigua dispensación, en plena conversación del tema de la muerte de Jesús, con Jesús mismo. Ahora, ¿qué más podemos aprender de este evento? Podemos ver la gratitud reverente de hombres glorificados por el empeño de Cristo en cumplir su partida, es decir, en cumplir su muerte. Podemos ver el profundo interés en el cumplimiento de la muerte de Jesús para su gloria. Estos personajes representaban también el consuelo y representaban también el aliento para que Jesús cumpliera su misión. Y casi que le estaban diciendo a Jesús, ve al matadero, adorado Cordero. Eso básicamente como que le estaban diciendo a Jesús. Hermanos y amigos, en virtud de la muerte de Jesús, es que nosotros estamos aquí hoy, hermanos. Nuestro todo depende de ella y está entregado a ella. Nuestro todo depende de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y lo que para Jesús puede ser la vergüenza más grande, su muerte está cubierta de gloria a los ojos del cielo. Lo que fue la cruz para Él es la corona para nosotros, hermanos y amigos. Y aquella partida que hablaban en el versículo 31 es toda la salvación nuestra y todo lo que anhelamos nosotros. Y se dice que ellos hablaban, y no le hablaban a Él, sino con Él. Y si ellos le dijeron a Él cuán gloriosa era su muerte, ¿no podría Jesús mismo estar también acertadamente contestándoles, yo lo sé, mas la voz de ustedes son un aliento a mis oídos, ya que es una voz del cielo? ¿Por qué no podría estar dando esa respuesta Jesús a estos dos personajes? Y entonces nos dice la palabra que a pesar
que estaban rendidos de sueño nuestros discípulos invitados, como que sacudieron la somnolencia y permanecieron despiertos, y esto les permitió ver la majestad de Jesús, ver la gloria de Dios. Fueron testigos oculares de su majestad. Y cuando uno ve la reacción de Pedro como pareciera que fuera también constructor, porque tuvo la idea de construir 3 enramadas. La idea de Pedro era construir 3 tabernáculos, pero esta idea estaba totalmente fuera de orden. La revelación de la gloria de Cristo fue un vistazo, pero del futuro, no un estado que se podía prolongar indefinidamente. Además, el camino hacia las promesas futuras tenía que pasar inevitablemente por la cruz. Quedarse así no era el plan divino. Es decir, quedarse así no era parte del plan divino del soberano creador. Ese maravilloso espectáculo, hermanos, que hemos descifrado hasta el momento, se completó con la igualmente y maravillosa majestuosidad de la voz de Dios. Cuando se escucha: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y una nube los cubrió. Y no era una nube como nuestras nubes de lluvia, no era una nube cualquiera, sino esa nube que representa la presencia manifiesta de Dios con su pueblo. Lo que Pedro llama la magnífica gloria, por ahí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Una voz. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Nos dice Pedro para en 2 de Pedro también en el capítulo 1, versículo 18. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Una experiencia más para estos discípulos cercanos de Jesús. Experiencia, hermanos y amigos, de un significado profundo para estos judíos sencillos. Ver a Moisés y Elías, sus grandes profetas, aquellos que transformaron la historia de su pueblo, pero también la historia de la humanidad. ¿Y qué habrá significado para Pedro ver a Jesús glorificado? Porque por un momento, hermanos y amigos, lo vio tal y como él era realmente, sin su humanidad, solo su ser divino. Y esto lo pudo ver solo los que se quedaron despiertos. Hermanos y amigos, una oración que siempre debe estar en cada suspiro nuestro es: Señor, permíteme estar despierto o despierta para ver tus momentos perfectos. Esa oración siempre debe estar con nosotros. Hermano y amigo, abre tus ojos. Los momentos de Dios se están cumpliendo. Vive la parte que te toca. Pedro lo disfrutó tanto que quería quedarse ahí, hermano. Pero no es así. Esos momentos son para sostener nuestra fe para cuando llegue la dificultad. Pedro no vio con los ojos correctos ese momento. Ese momento era para fortalecerlo en la prueba por la que pasaría, y cuando apareció la nube, símbolo de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, tuvieron miedo de entrar a ella. Me impresiona, hermanos y amigos, estaba sucediendo lo mismo
cuando el pueblo de Israel llegó allá a las faldas del monte Sinaí, y cuando les dijo que todos se purificarán porque iba a hablar con ellos, el pueblo, en lugar de disfrutar la honra que Dios les daba, tuvieron miedo, igual que los discípulos en esta ocasión. Habían visto actuar a Dios en la tierra y Él les estaba honrando, pudiendo ver una manifestación de su gloria, y tuvieron miedo. Pero Dios Padre, conociendo nuestra fragilidad humana, habló desde la nube: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y tengan en cuenta, hermanos y amigos, que Él no se refería a Moisés. Él no se refería a Elías. La voz dijo: escuchen a Jesús. Escuchemos a Jesús, hermanos y amigos. Oigamos sus palabras. Vivamos sus palabras. Oh Padre Celestial, permítenos como pueblo tuyo, Señor. Permítenos como hijos tuyos, Señor, no apartarnos nunca de la fe, ni apartarnos, Señor, de la preparación de recibir a nuestro Señor Jesucristo en su llegada. Concédenos, Señor, la facultad de permanecer despiertos para poder, Señor, contemplar tus maravillas. Y permítenos, Señor, también ante tu presencia y ante tus maravillas, ante tu voz, no sentir temor, sino deleitarnos con tu voz y tus maravillas. La honra y la gloria para ti, soberano Creador, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.